Bien, veamos. Esto es estequiometría. Esto es lo que vamos a estudiar. Las relaciones entre las cantidades de los elementos que están participando en una reacción química. Pero, ¿cómo empieza ese término? Esa palabra fue introducida hace mucho tiempo ya por un científico que se llamaba Jeremías Richter. Él llamó estequiometría a la rama de la ciencia que se ocupa de establecer relaciones ponderales, o sea, relaciones de masa entre las sustancias, cuando forman parte de una reacción química. Viene de dos palabras griegas que significan elemento y medida. Pero ¿por qué es importante la estequiometría? Porque tanto en los laboratorios como en la industria, no solo química, sino que en todas las industrias, es necesario que nosotros determinemos qué cantidad de producto vamos a obtener cuando unamos dos sustancias. Por ejemplo, la rentabilidad de una empresa va a estar asociada con cuánta materia prima va a consumir en sus procesos de elaboración para poder obtener los productos en cantidad suficiente, pero optimizando las cantidades de reactivos al menor costo posible. Entonces, la estequiometría está relacionada con ese tipo de cálculos, pero ¿cómo la definimos? La definimos como el área de la química que determina la cantidad de reactivos que vamos a utilizar y la cantidad de productos que se van a obtener en las reacciones químicas. El día de ayer vimos cómo, qué tipo de producto íbamos a obtener cuando combinábamos un par de sustancias. Pero no solo es importante determinar el producto, sino cuantificar las cantidades. ¿Cuánto necesito yo de sulfato de plata o de cloruro de sodio para obtener un producto determinado? Y de eso se ocupa la estequiometría. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos una reacción química y ya está balanceada, si ustedes lo pueden ver. Tenemos 4 moles de amoníaco más 5 moles de agua, nos produce 4 moles de óxido de nitrógeno y 6 moles de agua. Esta es una reacción química normal. ¿Cómo la clasificaríamos? ¿Se acuerdan? ¿Alguien me puede decir cómo clasificamos esta reacción? ¿No se acuerdan? No será simple. Desplazamiento simple. El desplazamiento simple, sí es. Bien, Moisés, gracias. Bueno, Bien, entonces vamos a ver cómo se utiliza la estequiometría en esta reacción que tenemos acá. Lo primero es que vamos a determinar el número de moles presentes en cada una de estas sustancias. De amoníaco tenemos 4 moles. Esos moles es lo que nosotros le llamamos el coeficiente estequiométrico. De oxígeno tenemos 5 moles. Aquí están. De óxido de nitrógeno tenemos 4 moles y de agua tenemos 6 moles. Ahora bien, vamos a determinar la masa molar de cada una de esas sustancias que están participando. Cuando hablamos de masa molar, lo utilizamos también como peso molecular. Lo vamos a ocupar como sinónimo. El amoníaco, solo el amoníaco sin este número 4, o sea, un mol de amoníaco pesa 17 gramos. Un mol de oxígeno pesa 32. ¿Por qué 32? Porque un oxígeno pesa 16, pero tenemos dos oxígenos presentes. Entonces 16 por 2 son 32 para un mol de oxígeno. De óxido de nitrógeno tenemos 30 gramos por mol. El peso del amoníaco más el peso del oxígeno, 30 gramos por mol. Y el agua, que tiene un peso de 18 gramos por cada mol de agua. Los 16 del oxígeno
y los 2 del hidrógeno, para un total de 18. Ahora, podemos expresar todo esto en términos de gramos. ¿Cómo lo vamos a expresar? De esta manera, multiplicando el número de moles presentes por lo que pesa cada sustancia. Entonces, si hablamos del amoníaco, como tenemos 4 moles, entonces vamos a multiplicar el 17 que pesa 1 mol por 4, que son las 4 moles presentes en la reacción, y eso nos da 68 gramos. Con respecto al oxígeno, 32 por 5, 160. El monóxido de nitrógeno, 4 por 30, 120 gramos de monóxido de nitrógeno presentes en toda esta reacción. Y el agua, 6 por 18, nos da un total de 108 gramos. Eso es en términos de masa, ¿verdad? Este era en términos de peso molecular y este en términos de número de moles. Ahora podemos determinar la masa total de cada una de las dos partes que componen esta reacción, o sea, la masa total de los reactantes y la masa total de los productos. ¿Cómo lo sacamos? Sumando el total de masa de cada uno de los dos componentes. 68 más 160 nos da un total de 228 gramos. Y por el otro lado, por el lado de los productos, tenemos 120 gramos más 108 gramos, un total de 228 gramos. Y como podemos observar, esto nos sirve para comprobar la ley de la conservación de la materia que estábamos mencionando el día de ayer. Ahora, tenemos otro tipo de cálculo estequiométrico. Dice acá, determinar la masa de ácido clorhídrico necesaria para preparar 220 gramos de CO2. ¿Cómo vamos a hacer esto? Aquí tenemos la reacción. La reacción implica más sustancias, pero a mí me interesa saber cuánto ácido voy a necesitar para obtener esos 220 gramos de CO2. Por lo tanto, voy a enfocar mi atención en esas dos sustancias nada más, aunque sean más las que participan. Lo primero que voy a sacar es la razón en número de moles. ¿Qué significa eso? Tengo que ver cuántas moles necesité para preparar un mol del producto. Entonces, según la reacción, he necesitado 2 moles de ácido clorhídrico para preparar una sola de CO2. Y lo relaciono de esta forma. Esto se llama razón molar. La razón molar me lleva a la razón en gramos, que era lo que estábamos haciendo en la diapositiva anterior. El CO2 es este que está acá, ¿verdad? Y pesa 44 gramos. Y las 2 moles de ácido clorhídrico pesan 72.9 gramos. Un mol pesa 35.45 más o menos. Entonces lo multiplicamos por 2 para conocer el peso de las moles de ácido clorhídrico. Y ahí lo tenemos. Ahora, como lo que nos interesa es saber cuántos gramos de ácido vamos a necesitar para preparar esos 220, vamos a hacer una relación. Los 220, que es lo que yo quiero saber, lo vamos a relacionar con la razón en gramos de nuestra reacción. 220 por 72.9 entre 44 gramos de CO2. Y eso nos da un valor de 364.5. Eso significa que para obtener 220 gramos de CO2, yo voy a necesitar 364.5 de ácido clorhídrico. Y a eso le voy a agregar bicarbonato. Y tendría que hacer el mismo cálculo que hice con el CO2 y el ácido clorhídrico para saber cuántos gramos de bicarbonato voy a necesitar. Pero como el ejercicio solo nos planteaba la cantidad de ácido clorhídrico, ahí lo vamos a dejar. Pero para que vean, esta es la importancia de la estequiometría. A través de la estequiometría yo puedo calcular la cantidad de producto que necesito. Por eso es que vamos a estudiar
en esta última clase, estequiometría. La estequiometría tiene fundamentos. ¿Cuáles son esos fundamentos? Son algo que llamamos leyes ponderales. ¿Por qué se llaman leyes ponderales? Porque están relacionadas con el peso de las sustancias que están presentes en una reacción química. El objetivo es estudiar el peso relativo de esas sustancias que van a participar. Y son 4 leyes. La primera es la ley de conservación de la masa, que ya la habíamos mencionado ayer. La segunda es la ley de las proporciones definidas. La tercera, la ley de las proporciones múltiples. Y la última, la ley de las proporciones recíprocas. Estas son las 4 leyes que sirven como base a la estequiometría. Veamos la primera, la ley de la conservación de la materia, que la dijo el químico Lavoisier. En todo sistema químico en reacción, la cantidad de materia no cambia. Lo habíamos mencionado ya el día de ayer. Fue enunciada en 1875 y lo que nos dice es básicamente que la masa de los reactantes debe ser igual a la masa de los productos. Y aquí tenemos un ejemplo. Esta es la formación de agua por la combinación de hidrógeno gas y oxígeno gas. Los pesos atómicos. Aquí están. El hidrógeno pesa 1, pero hay 4 hidrógenos. 2 por 2 son 4, ¿verdad? Entonces, el peso de estas 2 moles de hidrógeno es de 4. Y con respecto al oxígeno, el oxígeno pesa 16 y hay 2. Tengo 32. Y en el lado de los productos tengo lo mismo, ¿verdad? 4 átomos de hidrógeno que pesa cada uno 1 gramo, nos hace un total de 4 gramos. Y con respecto al oxígeno, el mismo caso, 2 por 1, 2. Entonces, un peso de 32. Y ahí vemos que el peso total, tanto de los productos como de los reactantes, es de 36 gramos. Y cumplimos con la ley de la conservación. Masa de reactantes igual masa de productos. Aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? El ejemplo del carbono. La segunda ley es la ley de las proporciones definidas, enunciada por Proust en 1801. Estas leyes son antiquísimas, pero como ustedes pueden comprobar, siguen siendo válidas. Por eso es que esos científicos sus estudios representan tanto. ¿Qué es lo que dice esa ley? Que los elementos en un compuesto siempre van a estar en las mismas cantidades. En toda reacción química, los reactantes siempre se van a combinar en las mismas proporciones. Veamos un ejemplo. Estos que tengo aquí son 4 átomos de plomo, más 4 átomos de azufre, me van a producir 4 unidades de sulfuro de plomo. Aquí están los 4 átomos de plomo y los 4 átomos de azufre. No han cambiado las proporciones. Si yo tengo carbono más oxígeno gas, aquí está carbono más oxígeno gas, me va a producir 1 mol de CO2. Las proporciones son las mismas. Tengo un átomo de carbono en el producto y también un átomo de carbono en el reactante. Del oxígeno hay 2 átomos en los reactantes y 2 átomos en los productos. ¿Qué es lo que ha cambiado? El orden. Recuerden que durante una reacción química los enlaces se rompen, los átomos se desordenan y se vuelven a unir formando nuevos enlaces. Si nosotros duplicamos la cantidad de masa, todo se va a duplicar. Por ejemplo, aquí ya no tenemos un solo átomo de carbono, ya tenemos 2. Duplicamos también la cantidad de átomos de oxígeno. En lugar de 2 vamos a tener 4. Entonces, la cantidad de CO2 que se va a formar va a variar. Ya no va a ser 1 mol de CO2, sino que son 2 moles de CO2. Porque hemos duplicado las cantidades de átomos. Y eso es lo que nos dice la ley de las proporciones definidas. Esto solo va a aplicar cuando estamos hablando de un mismo compuesto. Si ya variamos la fórmula, ya no es válida esta ley. Por ejemplo, si estamos haciendo cálculos para el óxido de hierro
y luego variamos la cantidad de átomos. La ley de las proporciones definidas para esta otra sustancia va a ser diferente a la que rige a la formación del óxido de hierro, porque aunque sean los mismos átomos, las cantidades han variado. Entonces, la ley de las proporciones definidas se aplica a los dos, pero de diferente manera. La tercera ley es la ley de las proporciones múltiples y fue enunciada por Dalton. Dalton es un científico que nosotros vamos a escuchar mucho en el curso de química. ¿Qué es lo que dice esa ley? Que si dos o más elementos se combinan en proporciones diferentes, van a generar compuestos distintos. Eso nos explica lo que les estaba diciendo en la ley anterior. Cada proporción es un compuesto diferente. Por ejemplo, aquí tenemos la combinación de un átomo de nitrógeno y un átomo de oxígeno. Lo que forma es óxido de nitrógeno. ¿Qué estamos combinando? Un nitrógeno, un oxígeno. La proporción es de 1 a 1 y el compuesto es el óxido nítrico. Pero si nosotros vamos a variar la proporción de un elemento, vamos a obtener algo diferente. Por ejemplo, acá tenemos dos átomos de nitrógeno y uno de oxígeno. Ya aumentamos un nitrógeno con respecto a la primera reacción. ¿Ven el producto? El producto es diferente. Aquí era NO, aquí es N2O. Entonces la proporción ahora es de 2 a 1, dos nitrógenos y un oxígeno. Nos genera un compuesto distinto que es el óxido nitroso. Y si lo variamos otra vez, por ejemplo, un nitrógeno y dos oxígenos, nos va a formar el NO2. Se fijan, las proporciones han ido variando en los ejemplos y los productos que se van generando son distintos. Ahora mi proporción es de dos oxígenos por un nitrógeno. Y lo que se genera es el dióxido de nitrógeno. Este tipo de combinaciones está regido por la ley de las proporciones múltiples. Les decía que había 4 leyes. Este es un mapa que refleja las 4 leyes. La ley de la conservación de la materia, que dice que en la naturaleza nada se crea ni se pierde, solo se transforma. La de las proporciones constantes, que dice que cuando dos o más elementos se unen formando un compuesto, siempre va a ser en la misma proporción ponderal. La de las múltiples, que si dos elementos se unen formando un compuesto, siempre va a ser en la misma proporción. Y la ley de los pesos equivalentes, que dice que los pesos de dos sustancias que se combinan con un peso de otra será equivalente entre sí. Únicamente vimos 3 de las leyes ponderales porque son las más significativas dentro del contenido de la materia. Ahora bien, en química vamos a hacer muchísimos cálculos, así que yo espero que no hayan elegido medicina porque no había matemáticas, porque hay matemáticas aplicadas. ¿Qué tipo de cálculos hacemos en química? Vamos a hacer cálculos en lo que respecta a reacciones y ecuaciones químicas, recordando siempre este mapa, ¿verdad? Que ya lo habíamos mencionado, que cuando tenemos unos reactivos siempre va a haber ruptura de enlace, reagrupamiento que se da durante la transformación en el periodo que va de reactivo a producto. En ese espacio hay un reagrupamiento de enlaces y los productos que se van a reflejar con la formación de los nuevos enlaces. Ya vimos también el día de ayer que una ecuación química representa los cambios que se van dando durante una reacción química. Y siempre vamos a cumplir la ley de conservación de masa y también la ley de conservación de las cargas. Por esto es que nosotros necesitamos que las reacciones estén ajustadas para conservar el número de átomos de productos a reactantes. Y también vimos que para eso se utilizaban los coeficientes estequiométricos. Cuando no son sustancias neutras las que están participando en una reacción química,
van a ser iones y los iones se van a ajustar de la misma forma, pero cuando hablamos de los iones vamos a hablar de la carga neta. Por ejemplo, en esta reacción, en los reactantes hay dos cargas positivas porque tenemos el catión plata, plata más 1, dos cargas positivas, más 1 por 2 es más 2. Y cuando esto se transforma en producto, vean lo que pasó aquí. Aquí hubo ganancia de electrones. Entonces, la plata se convirtió en plata cero. ¿De dónde viene el ajuste de cargas entonces? Viene del cobre, porque el cobre ha aumentado su número de oxidación, o sea que se ha oxidado. Y de ahí es donde vienen las dos cargas positivas. Y ahora tenemos a cada lado de ecuación el mismo número de cargas eléctricas. Esto es lo que sustituye la carga neta cero cuando estamos hablando de compuestos y no de iones, ¿verdad? La ecuación química, ¿qué es lo que nos va a permitir? Conocer las sustancias que van a intervenir. Y las fórmulas nos van a indicar cuáles son los reactivos y cuáles son los productos que se han formado. Por ejemplo, en esta ecuación, que es una ecuación de combustión. Si se recuerdan, el día de ayer comentamos que cuando intervenía el oxígeno y los productos eran CO2 y agua, la reacción se clasificaba como combustión. Y tenemos los coeficientes estequiométricos que nos van a ajustar la ecuación. Todo esto es campo de la estequiometría. Hay otros aspectos importantes que debemos recordar para poner en práctica la estequiometría y es lo que nosotros observamos en la tabla periódica, ¿verdad? Hay que recordar que el número atómico, este que está acá, o sea, el número correlativo que tiene cada elemento en la tabla periódica, representa al número de protones y también es igual al número de electrones. Es decir, que el hidrógeno, que tiene un número atómico de 1, posee un protón y un electrón. También hay que recordar la masa atómica. La masa atómica está dada por la suma de protones y la suma de los neutrones. Los electrones, como están en la parte externa de los elementos, cuando nosotros vemos la estructura de un átomo, en el centro, o sea, en el núcleo, tenemos protones y neutrones. Y eso es lo que le da el peso a cada elemento. Los electrones, aunque sean más, no tienen peso, entonces dan volumen, pero no dan peso. Los neutrones, ¿cómo los vamos a encontrar? Restando de lo que pesa el elemento, vamos a restar el número de protones que tiene. O sea, a la masa de cada elemento le quitamos el valor del, del número atómico, que es el mismo protón, que es verdad, el mismo número de protones, y vamos a encontrar así el número de neutrones. Por ejemplo, en el carbono tenemos A, que es la masa, va a ser igual a Z, que es el número atómico, más el número de neutrones. Si tenemos su número atómico, que es 6, y su masa, que es 12, entonces el número de protones va a ser la resta de esos dos valores. En los elementos también se pueden presentar como iones. Los iones son los elementos con carga y existen dos tipos. Los cationes, que son átomos que han perdido electrones y que tienen carga positiva. ¿Quiénes forman cationes? Los metales. Y los aniones, que tienen carga negativa y representa una pérdida de la carga positiva de un catión, se pasa al anión. Entonces, el anión va a ser el átomo que ha ganado electrones. ¿Y quiénes forman aniones? Todos los no metales. Cuando se forman los iones, el número de electrones es el que varía. La masa del ion va a ser la misma, por lo que acabamos de decir que los electrones no representan masa para un átomo, sino que solo representan el número de electrones que están alrededor del átomo. Por ejemplo, tenemos el elemento hierro en su estado fundamental,
Cuando se convierte en hierro más 2, ha perdido 2 electrones, pero su masa permanece constante. Cuando trabaja con carga más 3, ha perdido 3 electrones, pero su masa sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque sus protones no han variado y tampoco sus neutrones. Solo han variado los electrones. Tenemos también el azufre. El azufre tiene un número de 32. El azufre menos 2 ha ganado 2 electrones, pero su masa sigue siendo la misma. Vamos a recordar esto que ya lo habíamos mencionado, lo de las fórmulas químicas, que son la representación de los elementos que forman un compuesto, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos va a dar como información una fórmula química? Nos va a decir qué elementos están formando ese compuesto, cuántos átomos están presentes y además el orden en que están unidos en esa sustancia. Decíamos que había varios tipos de fórmula. La empírica, que solo nos va a decir quiénes están formando ese compuesto y lo mínimo que puede haber de ese compuesto. Y como ejemplo tenemos CH. Esto puede ser la fórmula empírica de cualquier compuesto orgánico que solo tenga carbono e hidrógeno. No podemos saber cuál compuesto. En cambio, la fórmula molecular nos dice cuántos y quiénes. Esta fórmula es la fórmula empírica. Aquí tenemos la fórmula molecular. Nos dice que ese compuesto tiene 4 carbonos y 8 hidrógenos, pero no nos dice cómo están ordenados. Cómo están ordenados nos lo da la fórmula semidesarrollada, que nos dice el tipo de elemento, la cantidad de elementos y quién está a la par de quién. De esta forma, nos dice que cada carbono está acompañado por 3 átomos de hidrógeno si está en los extremos, y si está en el centro, cada carbono va a tener 2 hidrógenos para totalizar C4H8. Y tenemos la fórmula desarrollada, que nos dice el tipo de elementos, la cantidad de cada uno, cómo están unidos y cuántos enlaces están presentes. Aquí podemos ver en una fórmula desarrollada que cada carbono tiene una unión simple con los hidrógenos y también está unido por un enlace simple a los demás carbonos. Entonces, la información más completa nos la da la fórmula desarrollada, pero la más utilizada es la semidesarrollada. Y teníamos también la fórmula esqueletal, ¿verdad? Que es para los expertos. Bien, aquí tenemos ejemplos. Tenemos la fórmula molecular, la masa molar o fórmula molecular. Tenemos la fórmula empírica y la masa de esa fórmula empírica. La fórmula molecular que tenemos acá es Na2O2. Todo eso pesa 78. La masa del sodio por 2 más la masa del oxígeno por 2 y totaliza 78. Ahora, la fórmula empírica decíamos que era la mínima expresión, o sea, la fórmula molecular simplificada. Si esto lo dividimos entre 2, vamos a obtener la fórmula empírica, que es NaO. Y como solo hay un sodio y un oxígeno, lo que pesa esa fórmula empírica es la mitad de la masa molar. Aquí está. Tenemos otro ejemplo, el C6H6, que pesa 78 también. El peso del carbono por 6 más el peso del hidrógeno por 6 nos da 78. La fórmula empírica, todo lo dividimos entre 6, nos queda CH. Si se fijan, este CH puede ser la fórmula empírica de este compuesto o también del anterior. Entonces, por eso es que la fórmula empírica no nos da muchas pistas de lo que tenemos. Y eso pesa 13, 12 del carbono más 1 del hidrógeno. Esa es la masa de la fórmula empírica. Tenemos la del agua. El agua tiene 2 hidrógenos y un oxígeno. Su masa molar es de 18. Y como no podemos simplificar nada en el agua,
su fórmula empírica va a ser exactamente la misma y por lo tanto la masa de su fórmula empírica va a ser la misma que de la masa molecular. ¿Por qué estamos recordando eso? Porque vamos a necesitar todos estos aspectos para conocer las composiciones porcentuales de cada elemento. Esto es lo que hemos hecho en este cuadro de acá arriba. Ahora vamos a recordar, antes de pasar adelante, la definición de mol. Mol es nuestra unidad de masa. Así como en el comercio la libra es la unidad de masa, denme una libra de sal, una libra de papas. Cuando estamos hablando de sustancias químicas vamos a hablar de moles. Y se pueden expresar de diferentes maneras. Un mol puede ser peso fórmula, puede ser también el número de Avogadro, que es 6.02 por 10 a la 23. Un mol equivale al número de Avogadro. Esto puede ser átomos o pueden ser moléculas. Puede ser expresado como masa molar o como volumen molar, que en el caso de los gases es 22.4 litros. Para cualquier elemento, entonces, un mol va a ser el número de Avogadro. Por eso les decía que un mol puede ser 6.02 por 10 a la 23 átomos o moléculas. ¿Cómo leemos ese 6.02 por 10 a la 23? Como 602.000 trillones de átomos o de moléculas. Y eso es lo que está presente en un mol. Entonces, aquí tenemos las equivalencias, ¿verdad? Para moles. Puede ser número de partículas, átomo o molécula. Puede ser masa, como masa atómica o masa molecular. Y en volumen, que es 22.4 litros, pero solo cuando estamos hablando de gases. Ahora, ¿cuáles son los equivalentes del mol? Decíamos que el mol es la unidad de medida para cuantificar partículas bien pequeñas, como electrones, protones, átomos, moléculas, iones, etc. Entonces, la relación son sus equivalentes, o sea, la masa molar y el número de Avogadro. Un mol pesa la cantidad de masa molecular de los componentes de una sustancia. Por ejemplo, una molécula de agua va a pesar 18 gramos y ese es el mol. Un mol de agua pesa 18 gramos. ¿Cuántas moléculas van a haber en ese mol de agua? Lo relacionamos con el número de Avogadro. Un mol es 6.02 por 10 a la 22 átomos o moléculas. Entonces, en un mol de agua que pesa 18 gramos va a haber 6.02 por 10 a la 22 átomos o moléculas. ¿Cuántas moléculas hay en 2 moles de CO2? El CO2 pesa 44 gramos. Un mol de CO2 pesa 44 gramos. Entonces, para calcular el número de moléculas o de átomos, vamos a multiplicar por 2 el número de Avogadro. Y vamos a tener 1.204 por 10 a la 23 átomos o moléculas. Es decir, si duplicamos la cantidad de moles, vamos a duplicar el número de Avogadro para saber cuántos átomos o cuántas moléculas van a haber presentes en esa cantidad. Y tenemos otro ejemplo. ¿Cuántas moléculas van a haber en 25 gramos de ácido clorhídrico? ¿Cómo averiguamos eso? Primero, calculamos cuánto pesa ese ácido clorhídrico. Hay un átomo de hidrógeno que pesa 1.01 y un átomo de cloro que pesa 35.45. Eso totaliza 36.46. Este peso es el de un mol de ácido clorhídrico. Entonces, ahora relacionamos ese peso con un mol para saber cuánto va a haber. Un mol de ácido clorhídrico lo relacionamos con el peso de ese mol. Ahora, en 25 gramos, ¿cuánto ácido va a haber? Este es el planteamiento. Ahora solo hacemos el cálculo. X va a ser igual
Es una simple regla de 3, ¿verdad? 25 gramos de ácido clorhídrico lo relacionamos con un mol. Y en el otro extremo vamos a tener el 36,46. Y como resultado nos va a dar 0,68 moles de ácido en 25 gramos. ¿Por qué nos dio menos de un mol? Porque un mol pesa 36, pero no tenemos 36, tenemos 25. Por eso es que nos dio menos de un mol. En un mol del compuesto va a estar presente el número de Avogadro en moléculas, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas moléculas va a haber en el ejercicio anterior? En un mol tenemos el número de Avogadro en moléculas, pero como no tenemos un mol, sino que 0,68 de mol, ¿cuántas moléculas va a haber en esos 0,68? Otra vez, utilizamos una regla de 3. 0,68 por 6,02 por 10 a la 22 entre 1. Y eso nos dio 4. Ahora, nosotros podemos relacionar la masa con el número de moles para saber cuántas moles hay en una muestra cualquiera. ¿Y cómo encontramos el número de moles? A través de esta fórmula. Moles se representa por la letra M minúscula y se encuentra dividiendo la cantidad de muestra entre el peso fórmula de esa muestra. Hay varias maneras de representarlo. Puede ser esta, puede ser gramos entre peso molecular, o puede ser sencillamente M minúscula, que significa masa, entre M mayúscula, que significa el peso fórmula. Entonces, veamos cuántas moles puede haber en 60 gramos de glicerina y ahí tenemos la fórmula de la glicerina. Lo primero que hay que hacer es encontrar el peso molecular de esta fórmula. Y resulta que es 92 gramos por mol, el peso del carbono por 3 más el peso del hidrógeno por 8 más el peso del oxígeno por 3 nos dio 98. Lo segundo es sustituir estos datos que ya tenemos en esta fórmula que acabamos de ver. Y nos da N es igual entre la masa por el peso molecular. Como el problema ya me da los gramos de glicerina, entonces solo sustituyo 60 gramos entre 92. Entonces, en 60 gramos de glicerina hay 0,65 moles. ¿Por qué? Porque en un mol hay 92 y teníamos solo 60 gramos. Entonces, así encontramos nosotros el número de moles. Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Cuántos gramos de ribosa hay en 2,5 moles? Aquí nos están dando datos diferentes. Nos están dando la masa y el número de moles. Y nos están preguntando eh, la cantidad, ¿verdad? Tenemos M es igual a N por peso molecular. Tenemos que despejar de esta fórmula. Como lo que necesitamos es M y el peso molecular está dividiendo en la fórmula, lo pasamos al otro lado multiplicando. Tenemos 2,5 moles por el peso de la ribosa, que es de 150 gramos por mol. Eso nos da 375 gramos en 2,5 moles, porque en una hay solo 150. En una mol hay 150, pero como tenemos 2 moles y media, eso equivale a 375 gramos. Con esta fórmula que nosotros hemos visto, podemos encontrar el número de moles, la cantidad de masa o el peso molecular, siempre y cuando conozcamos dos datos. Estos cálculos van a ser muy útiles en el transcurso del ciclo. Veamos ahora la composición porcentual. ¿De qué hablamos cuando decimos composición porcentual? Estamos hablando del porcentaje en que un elemento está en la totalidad de un compuesto. Y lo encontramos con otra formulita. Porcentaje del elemento va a ser igual a los gramos de ese elemento dividido entre el peso de toda la sustancia y multiplicado por 100. Tenemos ahí peso de elemento y peso molecular del compuesto. Veamos un ejemplo. Calculemos la composición porcentual del carbonato de níquel.
Este 3 es la valencia del níquel, este 2 es la valencia del radical carbonato. Primero tenemos que calcular la masa molecular de este compuesto. Tenemos 2 átomos de níquel y cada uno pesa 58.69 para un subtotal de 117.38. El carbono está en 3. Este carbono está 3 veces. 3 por 12.01 nos da 36.03. Y el oxígeno, hay 9 oxígenos. 3 en el carbonato, pero hay 3 carbonatos. Entonces 3 por 3, 9 oxígenos por 16 que pesa cada uno. Nos da un total de 144. Y al sumar los 3 valores, nos da un peso del carbonato de níquel de 2.97.41. Ahora tenemos el cálculo del porcentaje utilizando esta fórmula. El porcentaje de níquel va a ser igual al peso del níquel, de todo el níquel que está presente, que era 117.38 porque son 2 níquel. Y lo dividimos entre el peso de la sustancia total. Eso nos va a dar 39.47 después de haberlo multiplicado por 100. También podemos saber en qué porcentaje aporta el carbono. ¿Cómo? Primero tenemos acá el peso de los 3 carbonos y lo dividimos entre el peso de la sustancia total multiplicándola después por 100 y nos da 12.11. Ahora veamos el del oxígeno. El oxígeno, los 9 oxígenos pesan 144 divididos entre el peso del todo el compuesto multiplicado por 100 nos da 48.42. Al sumar todos los porcentajes nos tiene que dar 100 o aproximadamente 100. Raras veces nos va a dar 100 redondito. ¿Por qué? Porque estos son datos experimentales. Entonces nos puede dar 99, 99.2, 3, 5, etc. Pero nunca nos va a dar menos de 98 o 99. Cuando nosotros tenemos esos porcentajes, nosotros podemos determinar o bien la fórmula empírica o bien la fórmula molecular. ¿Cómo? Así, tenemos el problema, dice, una muestra contiene 53.73% de hierro y 46.27% de azufre. Determine la fórmula empírica. De lo primero que nos tenemos que asegurar es de que esos dos porcentajes sumen 100 o se acerquen al 100%. Y a partir de eso elaboramos una tabla que refleje el elemento, el porcentaje en el que está presente, el peso atómico de ese elemento y luego calculamos estos tres. Veamos. El primer elemento es el hierro. Dice ahí que está presente en 53.73%. Y su peso atómico, que lo sacamos de la tabla periódica, es 55.85. Para el número de moles, vamos a dividir el porcentaje entre el peso de ese elemento y nos da un valor de 0.9620. Nos quedamos ahí y trabajamos el azufre. El azufre está presente en 46.27% y pesa 32.06. Al dividir esos dos valores, el porcentaje entre el peso nos da 1.458. La quinta columna nos va a servir para establecer la mínima relación entre los dos valores que acabamos de obtener. ¿Y cómo la sacamos? Vamos a dividir cada uno de estos dos valores entre el valor más pequeño, que era 0.962. Entonces dividimos 0.962 entre 0.962. Nos da 1, aquí es 1. Y 1.485 entre 0.962 nos va a dar 3. Entonces, nuestra fórmula es Fe1, acuérdense, S3. Fe, S3. Porque la mínima relación nos dio de 1 para un elemento y de 3 para el otro elemento. Entonces, cuando nosotros estemos en este paso estableciendo la mínima relación, no siempre nos van a dar valores enteros.
Entonces, no podemos aceptar valores de 0.5. Cuando nos dé de 5.5, hay que aproximar y hay que multiplicar por un número entero. Veamos, si nos da 0.5, vamos a multiplicar todos los valores, todo lo que nos dé acá, lo vamos a multiplicar por 2. Si nos da una fracción de 0.3, tenemos que multiplicar por 3. Y si nos da de 0.25, multiplicamos por 4 para obtener el número real de los átomos. Hagamos un ejemplo con eso. Tenemos aquí, encuentre la fórmula molecular de la vitamina C, sabiendo que su peso es de 180 gramos por mol y contiene estos porcentajes. Si se fijan, aquí ya tenemos una variante. Aquí nos han dado el peso de la sustancia. Ya conocen el peso que tiene esa sustancia y nos da los porcentajes. ¿Qué hacemos? Lo primero es sumar los porcentajes, ¿verdad? Para asegurarnos. Y hacemos nuevamente la tablita del paso anterior. Tenemos el elemento primero era el carbono, que está en un porcentaje de 40.9. Su peso, 12,01. Ahora, al dividir 40 entre 12,01 nos da 3.41. Nos quedamos hasta ahí, seguimos trabajando con el otro elemento. El hidrógeno, 4.53 y pesa 1. 4.53 entre 1 es 4.53. El tercer elemento es el oxígeno en un porcentaje de 54.5 y pesa 15,99. Al dividir 54,5 entre 15,99 nos da 3.41. Ahora, para la mínima relación, vamos a dividir cada uno de estos valores del número de mol entre el valor más pequeño que hayamos obtenido, que es 3.41. Entonces, 3.41 de carbono entre 3.41 nos da 1. Y lo mismo con el oxígeno. Pero al dividir el hidrógeno nos dio 4.53. Entre 3.41 nos dio 1.32. Y dijimos anteriormente que cuando nos dé el decimal punto 3 vamos a multiplicar todos los valores de la mínima relación por el mismo número. En este caso por 3. Entonces vamos a tener 3 por 1, 3. 1.32 por 3 nos va a dar 3. Y 1 por 3 nos da 3. Entonces el número real de átomos de nuestro compuesto es 3 carbonos, 4 hidrógenos y 3 oxígenos. De ahí sale la fórmula empírica, que es C3H4O3. 3 carbonos, 4 hidrógenos y 3 oxígenos. Pero, como nos dan la fórmula molecular y nos dan el peso de la fórmula molecular, entonces, al tener el peso de la fórmula molecular, nosotros lo primero que tenemos que hacer es calcular lo que pesa la fórmula que acabamos de encontrar. Encontramos la fórmula empírica C3H4O3 partiendo de los porcentajes y sacamos su peso. El peso del carbono por 3 más el peso del hidrógeno por 4 más el peso del oxígeno por 3 nos da 88. Esta fórmula empírica que salió del cuadro a partir de los porcentajes pesa 88 gramos por mol. Pero nosotros hemos visto que la fórmula empírica es un múltiplo de la fórmula molecular. Entonces, tenemos que sacar una relación entre el peso de la fórmula empírica y el peso real que nos dan en el problema. Nos dieron 180, pero a nosotros nos salió un peso de empírica de 88. Dividimos 180 entre 88 y nos da un valor de 2. Este 2 es el que vamos a multiplicar por la fórmula empírica para sacar la fórmula real, o sea, la fórmula molecular. Hay que recordar siempre que la fórmula molecular es un múltiplo de la empírica. Esta relación que acabamos de sacar nos da este múltiplo. Entonces, nuestra fórmula va a ser C3H4O3 por 2. Este 2 es el que sacamos de la relación. Eso significa que la fórmula real que nos planteaba nuestro problema, o sea, la fórmula real de la vitamina C, es C6H8O6. Y esta es la estructura de la vitamina C. Si nosotros nos ponemos a contar cada uno
de los átomos presentes, vamos a llegar a que existen 6 carbonos, 8 hidrógenos y 6 oxígenos. Entonces, así es como nosotros podemos determinar fórmulas empíricas y fórmulas moleculares a partir de los porcentajes. Recordando siempre que para sacar la fórmula molecular nos tienen que dar el peso teórico. Sin ese peso, solo podemos sacar la fórmula empírica. Eso, aquí tienen varios ejercicios para determinar composición porcentual y también ejercicios para encontrar la fórmula empírica a partir de estos 3 porcentajes. Aquí hay 2 ejercicios para determinar fórmula empírica utilizando el cuadrito y el último que nos da la composición porcentual y también la masa molecular. Eso nos va a permitir obtener la fórmula molecular. Bien. Hasta aquí la clase de hoy. Quiero saber si hay dudas sobre este tema. ¿Dudas, niños? Un poco complicado. Sí, así es un poco complejo, pero la determinación de fórmulas empíricas y fórmulas moleculares no es tan difícil si nosotros sabemos hacer ese cuadro. Entonces, no les voy a poner en el examen a que determinen fórmulas empíricas y fórmulas moleculares, pero sí es algo que deben conocer, ¿verdad? En el examen lo más que le voy a preguntar son clasificación de reacciones químicas, de ecuaciones o nombres en cualquiera de los 3 sistemas. Así que eso sí lo tienen que estudiar y por supuesto la base teórica, ¿verdad? ¿Alguna otra duda?